O sea, ya pasó ya. Hola, buenas tardes a todos. Me han pedido de favor que presente a nuestro siguiente ponente, pero primero me voy a presentar yo. Yo soy la doctora Miriam Sánchez, de Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo el privilegio de colaborar con la doctora Mónica en algunas investigaciones y me da mucho gusto poderles presentar al siguiente ponente, que es el ingeniero Juan Alberto Cruz Martínez. Él es ingeniero químico industrial, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios, cursada en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y Privada, así como un diplomado en Efectividad en Ventas, impartido por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 35 años desempeñándose en la iniciativa privada y él inició su carrera profesional y trabajó por 10 años en áreas de control y aseguramiento de calidad en la compañía de Sherwin-Williams y Comex. Durante más de 25 años ha desempeñado posiciones gerenciales y directivas en empresas del sector de distribución de productos químicos y especialidades, entre ellas Albec Distribution Química, Productos Químicos Marupol, Brentag México, Solmex y Pochteca Materias Primas, desempeñándose en esta última como director de la División de Recubrimientos. Entonces dejo con ustedes al doctor ingeniero Juan Alberto Cruz Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar un poquito al segundo de los jóvenes que van llegando. ¿Ahí me escuchan? Bueno, vamos a comenzar. Gracias por su asistencia. También gracias a la doctora Mónica por haberme invitado junto con su equipo y al staff directivo del SAQ. Soy Juan Alberto Cruz, como ya se mencionó, estuve en áreas de control de calidad y aseguramiento de calidad 10 años en el medio de recubrimientos y después ingresé al mundo de la distribución de químicos, donde he trabajado por más de 25 años. Y entre otras cosas, hoy vengo a realizar una venta, porque me volví un vendedor en este segmento. Y aquellos que no están tomando las optativas de polímeros 1 y 2, quiero decirles por qué sí, ¿verdad? Ingresar, ¿verdad? A poder crecer en su acervo cultural, conociendo cada vez más de estos productos. Déjenme comento algo. Técnicamente, cualquiera de los doctores que están aquí frente a mí y que están dentro del programa, técnicamente me pasan por encima. Sin embargo, lo que yo les quiero ofrecer es realizar un viaje por lo que es estos 25 años y compartirles muchos aspectos prácticos, mucho de lo que son las vivencias, experiencias y algunas anécdotas. Y también me puse a pensar cómo captar su atención en esta plática, y va a ser con muchos ejemplos prácticos, ¿verdad?, de lo que es el mundo de los polímeros, y también crear la conciencia en materia de sustentabilidad de polímeros, porque el tema que vamos a desarrollar precisamente es ese. Si yo pregunto, levanten la mano quien conoce el concepto de sustentabilidad y lo puede explicar. A lo mejor me quedo con muy poquitas manos levantadas. Vamos a conocer el término.
Vamos a hablar de la clasificación, estructura y usos de plásticos, el reciclaje, cuáles plásticos son reciclables, cuáles no, también lo que es los plásticos biodegradables contra los reciclables, y por último un ejemplo de sustentabilidad de una empresa global como Nestlé. ¿Y por qué? ¿Por qué enfocarme en el mundo de los plásticos? Quédense con este número. De acuerdo con Wikipedia, en el año 2020 se produjeron a nivel global más de 400 millones de toneladas de plástico. Y la tendencia, jóvenes, para el año 2050 es que lleguemos a las 1.100 millones de toneladas de plástico. Entonces estamos hablando de un segmento que lejos de decrecer, lejos de contraerse, va a seguir haciéndolo de una manera muy importante, y todo el mundo estamos inmersos en esta cadena donde no únicamente tenemos que vigilar, sino involucrarnos para que ese crecimiento sea de una forma responsable. Ok. Ingresé yo esta diapositiva porque me pregunté, cuando yo estaba estudiando y alguien llegaba a platicarme de un tema, realmente yo conocía totalmente del mismo. O sea, yo quiero que partamos de la misma base, que todo el mundo sepamos el concepto básico de los polímeros, y hacia adelante vamos a hablar del tema de sustentabilidad. Entonces, imagínense que este clip que aparece ahí de forma grande, ¿verdad?, es un monómero. Y yo, cuando incorporo este monómero a un reactor en condiciones de presión y temperaturas controladas, con un iniciador, con un catalizador adecuados, estamos hablando de un solo monómero, vamos a obtener algo similar a esto, que es una cadena lineal, ¿verdad? Es un homopolímero, y nosotros lo vamos a ver ahorita de manera práctica cómo lo podemos representar. Si en lugar de tener un monómero ingreso 2, voy a tener esto. Esto es un copolímero, que es una cadena ya ramificada. Entonces, jóvenes, esto que se ve así tan simple en lo que es, como se los acabo de enseñar, el día que a mí me lo mostraron de esa manera, nunca más se me olvidó cómo estaba representado un polímero en la práctica. Y vamos a hablar precisamente, platicando de la práctica. Si yo tuviera un monómero que pudiera ser el acetato de vinilo, voy a pensar que es este material, así está en forma líquida, pureza del 99.5%, aparece aquí dentro de lo que es este listado, y comercialmente se conoce como VAM, Vinyl Acetate Monomer. Y yo lo meto a un reactor y lo polimerizo, voy a obtener esto, que es un polímero en una emulsión que todo el mundo lo hemos tenido en nuestras manos, literalmente, que sabemos que es pegajoso, que es viscoso, y que es un material ampliamente utilizado en la industria de los adhesivos. Pero este homopolímero de acetato de vinilo también se emplea en el segmento de las pinturas, y las pinturas vinílicas utilizan este material, ¿verdad?, que es un látex que tiene la misma apariencia. Y si yo introduzco un segundo monómero, aparte del VAM, del acetato de vinilo, voy a tener un copolímero vinil acrílico. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos nosotros una pintura vinil acrílica. Entonces, jóvenes, en el mundo de los plásticos, unas aplicaciones muy fuertes se tienen, ¿verdad?, de lo que son el empleo de los polímeros, dado que todas las pinturas tienen un vehículo, una resina. Y puede ser esta resina, ¿verdad?, aparte de los ejemplos que acabo de dar, puede ser una resina acrílica, alquidálica, de poliuretano, poliéster, de nitrocelulosa, fenólica y otras más. Entonces, los polímeros están presentes no únicamente en los plásticos, sino también, por ejemplo, en el mundo de los recubrimientos, en las resinas. ¿Ok? Otras aplicaciones de los plásticos, pues por supuesto ya se mencionó, lo tenemos en lo que es la parte de la medicina, así como un polietilenglicol puede estar en un tratamiento oncológico. Este mismo polietilenglicol se puede utilizar para hacer
un cosmético, y este mismo polietilenglicol puede ser el ingrediente activo en un laxante. Los pañales, sería lo mismo los pañales, si no estuviera ese polímero que se llama poliacrilato de sodio, que es el medio absorbente, ¿verdad?, para poder desarrollar los pañales. Y si les digo otro ejemplo, pues lo tenemos en la ropa que traen. Puede ser que traigan una camisa de poliéster, pueden ser que utilicen una prenda de lana, de algodón o de seda, ¿verdad? Otros polímeros naturales son la celulosa y el caucho, que el caucho por sí solo es quebradizo, no tiene esa flexibilidad, ¿verdad?, para ser utilizado, sino hasta a partir que se vulcanizó, ¿verdad?, fue que cambió esa posibilidad de empleo de lo que es el caucho. Fíjense en esto, el primer polímero sintético fue creado en el año de 1907 y se llama baquelita. Y si alguien dice, pues no me suena y no creo que resulte de mi interés, jóvenes, a la fecha, después de 100 años, la baquelita es esta parte que está donde se incorpora el foco, ¿verdad?, y se sigue utilizando ampliamente en la industria de la construcción o en nuestra misma casa. Y si no les gustó el ejemplo, déjenme decirle a otros que sí les va a gustar. Las bolas de billar. Las bolas de billar, jóvenes, son hechas con baquelita. Y la próxima vez que estén en una mesa de billar, pueden platicar con sus amigos y comentarles este tema. Saben que en el año de 1907 se generó la baquelita y gracias a eso tenemos una bola de billar. Y fue un químico de nombre Henrik Bakeland, por eso es baquelita, ¿verdad?, que la procesó a partir de lo que es una reacción entre fenol y formaldehído y sigue siendo a la fecha vigente y es un polímero de bajo costo. Entonces, inclusive les pueden comentar, un polímero semisintético que le antecede a la baquelita es el caucho vulcanizado y fue descubierto ni más ni menos que por el señor Charles Goodyear en el año de 1839. Y gracias a ese descubrimiento, cuando incorporó azufre al caucho natural, es que tenemos las llantas, bandas, mangueras y diferentes implementos que se utilizan en lo que es la industria automotriz. Vamos a hablar del tema de sustentabilidad. Fíjense, de acuerdo con la ONU, y me voy a permitir leerlo, la sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y este concepto, jóvenes, de la sustentabilidad es relativamente joven, y fue en el año de 1987 que esta dama, que es la doctora Harlem Brundtland, ella encabezó una comisión en la ONU donde se generó un informe y se establece que el término desarrollo sostenible surge por la necesidad de estudiar y delimitar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente. Ojo, jóvenes, no es el impacto de las actividades industriales, gubernamentales, de los grandes corporativos, es el impacto de las actividades humanas donde todos, jóvenes sin excepción, tenemos un tramo de responsabilidad. Y se indica que el desarrollo económico y social debe de ser respetuoso con el medio ambiente y se habla de conceptos como reciclaje y reutilización y se promueve la protección a lo que es el medio ambiente, mejorando la calidad de vida, desarrollando, utilizando tecnologías limpias y también restaurando ecosistemas dañados. Y saben qué, jóvenes, este tema de la restauración de ecosistemas dañados no es solamente andar plantando arbolitos, va mucho más allá. Y decía que les iba a hablar de la práctica. ¿Qué pasa con la industria en México? Cuando se empieza a satanizar hace 3 o 4 años, a lo mejor lo recuerdan, a lo mejor le pusieron la atención, a lo mejor no, y se empezó a promover, ¿verdad?, que se eliminara el uso de plásticos y de hecho se suspendió en las tiendas de autoservicio. Y cuando esto sucede, la ANIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química, que representa una serie de agremiados, entre ellos a lo que son
los que están en la industria del plástico, la NIC levanta la mano y manda un documento a la Secretaría de Economía y también a la opinión general y dice: a ver, jóvenes, usando su lenguaje, estábamos brindando tranquilos, estábamos nosotros con posibilidad de poder mejorar el tema, pero no perdamos de vista lo siguiente, ¿no? Hay que hacer un análisis serio de la situación y sobre todo, y esto es como una conclusión anticipada del tema, de la deficiente gestión a lo que son los polímeros una vez que cumplen su ciclo de vida útil y son desechados. Ahí está uno de los grandes problemas que hay en el manejo de los plásticos. Y se recuerda, jóvenes, que lo que son los avances en campos de la medicina, la alimentación, transporte, comunicación, construcción y la misma esperanza de vida del ser humano son gracias a la evolución de la tecnología, donde el rol de los plásticos es muy, muy importante. Y también, ya se mencionó, el tema de lo que es el empleo, de lo que son los plásticos en la industria automotriz, ha permitido que los vehículos sean más ligeros, sean más eficientes, utilicen menos combustible y por lo tanto contaminen menos. ¿Ok? Y otro ejemplo, los envases de plástico. Estos envases de plástico que han servido para eliminar los organismos patógenos, ¿verdad?, de los alimentos y también extender su vida útil y prevenir enfermedades. Y se indica, se acusa a lo que son los plásticos de afectar la fauna marina. Pero ¿saben qué, jóvenes? Esta bolsa de un polietileno de baja densidad, 100% reciclable, no llega sola al mar. Y la irresponsabilidad, tanto de nosotros en lo individual como de algunas empresas a nivel industrial también, provocan que lo que fue en el año 2020 1.6 millones de toneladas de plásticos llegaran al mar. No es un problema menor y es un problema, jóvenes, donde hay una gran situación de lo que se refiere a la sensibilidad y conciencia en el manejo de los plásticos cuando cubren su ciclo de vida útil. No sé si se han fijado en algún momento cuando se bañan y ponen en posición invertida el shampoo, que siempre tienen en la parte de abajo un triángulo que está conformado por estas tres flechas que pueden ver y tiene un número en medio y abajo tiene unas siglas. Esto indica que el material es reciclable. Siempre que tengan este triángulo significa que el material es reciclable y el número y las siglas que aparecen aquí, ahorita se los voy a explicar. Y pongan atención porque no es un tema nada más de que voy a conocer de los polímeros, es un tema de cultura general y esto en la medida que puedan compartirlo con el novio, la novia, la familia, va a ser excelente para que todo el mundo tengamos esa camiseta de lo que es el concepto de sustentabilidad. La parte de la izquierda está tomada de una página de Ecología Verde y me di a la tarea de hacer este cuadro del lado derecho donde están las siglas del producto, el nombre químico y el monómero del cual, ¿verdad?, parte. Y estamos hablando que aparece así, con esta numeración del 1 al 7. En primer lugar, el PET o polietileno tereftalato. Este polietileno tereftalato tiene un monómero que se llama bis 2-hidroetil tereftalato. Y si alguien dice, hijo, qué flojera, o sea, no creo que lo vaya a utilizar, créanme que sí, jóvenes. Esto es básico. Y si alguna vez, por ejemplo, Envases Universales es uno de los mayores fabricantes de PET a nivel nacional y van a buscar trabajo, y si a mí me toca entrevistarlos, por lo menos les voy a preguntar, oye, ¿sabes cuál es el monómero que nosotros empleamos para hacer el PET? Ahí está. Y si ustedes me lo responden positivamente, a lo mejor avanzan medio peldaño en su proceso de que los pueda contratar. Pero si me dicen, es este material bis 2-hidroetil tereftalato que es producido a partir del ácido tereftálico y en una reacción con monoetilenglicol que viene de la cadena del etileno, después viene el óxido de etileno y el monoetilenglicol, y que es ampliamente utilizado en la fabricación de anticongelante, este monoetilenglicol, en las pinturas base agua y también en la industria textil. Por eso se llama
y se comercializa como monoetilenglicol grado fibra. Si ustedes tienen ese espectro mucho más amplio, a lo mejor avanzan 2 peldaños en su proceso de contratación, pero eso les corresponde a ustedes jóvenes, prepararse mejor. Muchas veces se dice, es que no hay oportunidades para la gente que está recién egresada. Jóvenes, las oportunidades existen y las van a tomar quienes estén mejor preparados, quienes tengan la mejor actitud, y no jóvenes. No es solamente de que le voy a echar ganas, hay que ponerle talento. Está como el número 2, el polietileno de alta densidad. High density polyethylene es lo que significan las siglas, viene del etileno. Y está como número 3, el PVC. Polyvinyl chloride es lo que significan las siglas. Y de repente me encontré en la literatura que es como el hermano incómodo, y que no a todos los autores o a los especialistas les gusta el PVC. Y ayer que estábamos en una de las pláticas en la tarde, el doctor Marcos defendía el poliuretano porque era un producto muy versátil, y yo voy a defender ahora el PVC, porque si bien es cierto, por muchos años fue un proceso para poderlo fabricar que generaba altas contaminantes, ¿verdad? Y también para poder reciclarlo, tiene algunas particularidades, como el hecho de requerir un estabilizador, que es un aceite oxidado de soya, y algunos aditivos. Es 100% reciclable y es muy flexible, y lo van a encontrar, jóvenes, aquí, en lo que es este tipo de partes, este tipo de componentes. Esta es una T que conecta 2 tubos de PVC que son rígidos y que se utiliza en las instalaciones sanitarias, normalmente para el desagüe. Pero este mismo PVC rígido se puede emplear también en la construcción, en lo que son los perfiles, en lo que son las ventanas o en los marcos de las puertas, con la ventaja de que nunca se va a oxidar. Pero ¿qué creen? Este mismo PVC es factible de que se le pueda incorporar un plastificante. ¿Y qué va a hacer el plastificante? Le va a dar flexibilidad. Entonces, este PVC que tenemos aquí, en la medida que incorporamos un plastificante, vamos a poder tener estas mangueras de poliducto, empleadas también en la construcción, o estos revestimientos en los cables. Significa que la rigidez dieléctrica del PVC le impide, ¿verdad?, que sea que pueda conducir la electricidad. Y si nosotros seguimos e incorporamos ese clasificante que se llama DOP, dioxilioftalato, vamos a tener posibilidad de hacer con el mismo PVC manteles, cortinas de baño, delantales, impermeables, y también vamos a poder tener un juguete, ¿verdad? Y este juguete puede haber sido a lo mejor ese patito que nosotros conocimos en las tinas, ¿verdad?, de baño, ¿verdad? Eran de PVC. Este nada más es para ejemplificar. Este tiene por aquí un popote, porque creo que en el Fishers lo pueden comprar con una bebida que les va a poner contentos. ¿Ok? Listo. Entonces, este es el PVC. Entonces, es el único de todos estos 6 polímeros de alto volumen que se llama commodities, que es susceptible de que se le pueda incorporar un plastificante. Se los digo así porque el día que yo pregunté cuál es el plastificante del polipropileno, alguien me quería correr por hacer una pregunta que fue bastante absurda, pero nadie me había dicho que solamente el plastificante, el DOP, se puede utilizar en el PVC. ¿Ok? Nos vamos con el siguiente, es el polietileno de baja densidad, con el número 4, low density polyethylene, utilizado en las bolsas, utilizado en películas plásticas, ¿verdad? También tiene como un número del mismo etileno. Y el polipropileno, polipropileno se utiliza en todo lo que son las taparroscas, ¿verdad? Las taparroscas de todo lo que son los envases de PET, ¿verdad? Puede ser también una taparrosca de un garrafón de agua, y también en muchos envases. Por ejemplo, si alguien se ha preguntado de qué están hechos los envases de Tupperware, son de polietileno, de polipropileno, y si son transparentes, similar al cristal, son de policarbonato. ¿Ok?
Y hay muchos envases también que se pueden hacer del mismo polipropileno. Y el poliestireno, hace rato lo mencionaba una de las doctoras, que se puede utilizar para los envases de yogurt, en los bloques de Lego, y también para lo que es los envases de unicel, ¿verdad? Para todo lo que son los desechables. Este es el poliestireno que está presente también en este tipo de productos, ¿ok? Y en otros vienen lo que son los plásticos de ingeniería. Y déjenme decirles, de todos los polímeros que nosotros utilizamos en el día a día, el 95% están aquí, ¿verdad? En todo lo que son estos plásticos que van del 1 al 6. Y todos estos plásticos, créanme que son commodities, porque ya lo dije, porque son de muy alto volumen y definitivamente hay muchas oportunidades porque todos se pueden recuperar. Y les voy a adelantar un número. La tasa de reciclaje que tenemos en México, mientras en otros países anda en 60%, en algunos países de Europa, en México tenemos el 9.6% de reciclaje de lo que son los plásticos que se pueden recuperar. Vamos a hablar de los plásticos de ingeniería. Ya ven que les mencioné que el número 7 correspondía a otros. Normalmente esos otros son los plásticos de ingeniería. Y si alguien dice, pues no creo que resulten en interés, déjenme les comento algo. En primer lugar, estos plásticos de ingeniería tienen mejores propiedades mecánicas, térmicas o de resistencia química contra los que son los commodities. Y han venido a sustituir materiales de uso tradicional como lo que es el vidrio, como lo que es la cerámica, ¿verdad? O el metal. Y en el 2020 se produjeron más de 22 millones de toneladas. Y estos plásticos de ingeniería permiten, jóvenes, que ustedes tengan en sus manos un producto como este. El ABS, acrylonitrilo-butadieno-estireno, es un material que se utiliza para hacer las carcasas de los celulares, las carcasas de las laptops, sus maletas de viaje, las partes interiores de un refrigerador, ¿verdad? Un casco de una motocicleta o las mismas fascias empleadas en la industria automotriz. Entonces voy a decirles 2 o 3 aplicaciones de lo que son estos materiales. El SAN se utiliza también en la industria automotriz en plásticos visibles y no. El policarbonato, ¿verdad? Que se utiliza para hacer algunos envases transparentes, como lo mencioné, y también lo que son las láminas de policarbonato, que tienen un mejor performance, un mejor desempeño que las láminas acrílicas, que se pueden hacer opacas con el tiempo, que se pueden hacer quebradizas, ¿verdad? Eso no sucede con un policarbonato. Por cierto, las láminas de acrílico son hechas de polimetilmetacrilato. El teflón, hay un antes y un después en los utensilios de cocina, después de la llegada del teflón. Y por último, de los que quiero mencionar, está este poliuretano. Jóvenes, ustedes están sentados sobre un espumado hecho de un poliuretano, partiendo de un tolueno de isocianato, ¿verdad? Y un poliol. Y también muchos de ustedes están pisando en este momento un poliuretano presente en una suela de un zapato deportivo con este poliuretano, ¿verdad? Y si el zapato es ligero en su peso, es un poliuretano. Y si tienen ustedes un tenis que es pesado, la suela está hecha de PVC. Ok, entonces, olvídense, tenemos ejemplos de aplicaciones de plásticos de ingeniería en una raqueta con una poliamida, ¿verdad? En un polietilenglicol que puede tener usos, ya lo mencionamos, en la industria cosmética, de medicinas, o puede ser el ingrediente activo en un laxante. El día que se hagan una colonoscopía, les van a limpiar antes el intestino con una solución que tenga como ingrediente activo un polietilenglicol. Entonces, como ven, es muy vasto, muy amplio lo que es el campo de aplicación de los polímeros. Y estos amigos de Tangram Technology hicieron esta tabla, y lo que les quiero decir es que todos los commodities, el 95% está aquí, pero hay más de 100 polímeros diferentes, y ustedes como jóvenes pueden estar llegando a contribuir en el desarrollo de muchos más. ¿Y por qué es importante reciclar? Y ya me imagino la respuesta de ustedes, en el sentido van a decir, obvio. Es muy importante decir que
Reciclar permite reducir volumen de residuos, reduce impactos ambientales, ahorramos energía. Optimizamos el empleo de recursos naturales, disminuimos emisiones de CO2 y creamos fuentes de empleo para a quienes se dedican a esta tarea. Fíjense en esto, de acuerdo con